Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de lo que es el escurrimiento permanente en conductos, ya que nos había quedado por ver la parte práctica de pérdidas localizadas y sistemas de tuberías, ya sea en serie, paralelo o reservorios. Las conducciones de agua están compuestos por tramos rectos unidos por diferentes accesorios que pueden ser curvas, codo, T, tendremos válvulas, medidores, entre otras cosas que harán a mi sistema y me servirán para vencer los diferentes obstáculos con los que yo me vaya a encontrar a la hora de plantear mi cañería. Estos diferentes accesorios generan pérdidas de energía que son diferentes a las friccionales y que son alteraciones en el flujo que conoceremos como pérdida local. Si yo supongo una cañería de un diámetro, donde luego tengo una reducción, en la línea de energía se producirá una discontinuidad producto de esta pérdida localizada. Si yo pudiera medir la piezométrica, la presión en este punto y en este punto, lo único que me hace variar mi línea de energía es la contracción que aquí se me produce. Otra cosa no tengo. Bueno, esta pérdida localizada la podremos calcular a partir de un coeficiente adimensional K que va a depender del tipo de accesorio y de la carga de velocidad que se encuentra aguas abajo de la alteración. Otra forma de analizar esta pérdida localizada es entendiéndola como una pérdida friccional de una cañería de una longitud equivalente, una longitud diferente a la real que tiene el caño. Por lo que esta longitud equivalente, haciendo la igualdad entre una supuesta pérdida friccional y la pérdida localizada, estará dada por el factor K, el diámetro y el coeficiente de fricción de la tubería de aguas abajo. Siguiendo con este mismo ejemplo, podríamos reemplazar este salto de la pérdida localizada por una tubería del mismo diámetro de la cañería 2, pero de una extensión mayor, que me represente la misma pérdida de carga, y yo llegaré al mismo valor de pérdida de carga, pero no produciéndome este salto. Entonces yo aquí tendré en total la pérdida de carga con una longitud supuesta mayor a la real. Entonces desde ahora las pérdidas estarán compuestas por las pérdidas, la totalidad de pérdidas friccionales que tenga y la totalidad de pérdidas localizadas que tenga. Reduciendo esa ecuación podremos representar las friccionales por este valor y las localizadas. Los valores de los coeficientes K están dados según el tipo de accesorio que analicemos. En el anexo encontrarán diferentes tablas que dan los valores de K. Esta tabla en particular da valores estimativos de K de diferentes accesorios sin tener en cuenta el diámetro. Varía mucho en un mismo accesorio como es la pérdida localizada de un diámetro pequeño a un diámetro mayor. Esta tabla nos sirve cuando nosotros debemos calcular el diámetro, debemos dimensionar la cañería y nos sirve como parámetro para poder calcularla sin conocer el diámetro. Después tenemos diferentes pérdidas localizadas, en este caso de válvulas, codo y T,
de cañerías de diferente diámetro, en este caso en pulgadas, y varía si el caño es roscado o bridado o acoplado. Por ejemplo, y la T varía si es flujo directo o flujo lateral. ¿Qué quiere decir esto? La pérdida de carga de una T, suponiendo esto una T, no es la misma si yo considero la pérdida de carga en esta parte de la cañería, eso sería directo, y esto sería cañería lateral, o en esta parte. Por la curva que tiene que hacer el flujo lateral, aquí tengo una mayor pérdida localizada. Aquí tenemos otras tablas que son curvas, que depende del radio, de la relación entre el radio y el diámetro de la cañería, y para diferentes ángulos. Aquí tenemos una que es de contracciones y expansiones de cañería, que también depende de la relación entre los dos diámetros. Y acá tenemos una curva de diferentes codos, en este caso aquí son roscados y aquí son bridados, y el valor de K es una función del diámetro. Yo ingreso con el diámetro, en este caso está en centímetros, y corto la curva que es de la pérdida de carga y obtengo el valor de K. Bueno, vamos a realizar un ejercicio que pide calcular la potencia de esta bomba considerando un rendimiento del 76% para un caudal de 54 metros cúbicos horas. Nos da los niveles como dato, nos da los diámetros de la tubería 1, la tubería 2, y tenemos diferentes accesorios. Tenemos una entrada, tenemos una válvula compuerta abierta y tenemos dos codos. Aquí podríamos sumar otro accesorio, pero como siempre es la velocidad de aguas abajo, si esto es un gran estanque, podríamos considerar aquí la velocidad 0. Entonces este producto no sería necesario. El K por B 0 nos da 0. Si hacemos el análisis que habíamos hecho en la clase anterior, podríamos considerar que aquí tengo una disminución de la pisométrica, tengo un salto producido de la bomba, y luego después tengo la pérdida de carga hasta el nivel del estanque, donde esto estará formado por esto que responde al H sub 2, que ahora tendré en cuenta las localizadas y las friccionales. Esto formará el H sub 1 y este será mi delta Z, que es la ecuación que aquí tenemos. Otro valor que conocemos, tenemos como dato la potencia de la bomba. Debemos determinar la potencia de la bomba. La altura de la bomba estará dado por la sumatoria de H1, H2 y el delta Z. Si buscamos en las tablas el coeficiente para un ingreso da 0,20. En el caso de una llave de compuerta, si vemos en la tabla, para 2 pulgadas me da 0,16, y un codo de diámetro 50 milímetros por aquí nos da 0,4, que son los valores adoptados. Este codo y este codo tienen el mismo valor de coeficiente. Con todos estos datos, con el K1, los diferentes K y los diferentes valores de la longitud y el diámetro, podemos plantear que
La pérdida 1 está compuesta por la pérdida 1 friccional y la pérdida 1 localizada, que llegando a la expresión final, que depende de la velocidad 1 por la fricción por la longitud sobre el diámetro más, en este caso, el K1. Y en el caso de la cañería número 2 tenemos la pérdida friccional de toda esta cañería, tenemos el K2 producido por la válvula compuerta y 2 veces el K3 producto del codo, que es lo que aquí tenemos. Y por lo que tenemos todos los datos para poder, o sea, desconocemos el F, pero lo podemos calcular porque tenemos la velocidad y tenemos el diámetro. Podemos calcular el factor de fricción. Aquí yo hice una pequeña tablita donde puedo calcular la velocidad en 1, el Reynolds en 1, el factor de fricción, y con el factor de fricción puedo calcular la pérdida friccional, que me da 0,81, y la pérdida localizada, que da 0,04. En el caso de, dando un total de 0,85. En este caso tengo un valor muy pequeño de pérdida localizada, porque solamente tengo el coeficiente aquí en la entrada. La bomba también me genera una pérdida, pero está dentro de el n del rendimiento de la bomba. Y para lo mismo para la tubería número 2, que aquí tengo un valor mucho más importante de pérdida friccional, que tiene que ver con la longitud y un diámetro menor de la cañería, en este caso, y el valor de la pérdida localizada. La altura de la bomba total, sumando el delta Z y las dos pérdidas localizadas, las pérdidas totales me da de 29,53 metros. Reemplazando este valor en la ecuación de la bomba, de la potencia, esta que tenemos aquí, nos da una potencia de 7,77 HP. Dudo que exista una bomba con esas características. Deberemos buscar la próxima más cercana, probablemente sea 8 HP. A partir de la bomba de 8 HP, recalcular el problema con los datos de la bomba como HP y verificar el caudal que será capaz de transportar esa bomba. En este caso el ejercicio número 10 me dice que tengo una bomba de 25 HP o caballo de fuerza de potencia con un rendimiento, una eficiencia del 75%, que debe abastecer un caudal de 6 metros cúbicos por minuto a un recipiente de un desnivel de 10 metros. Me dice que la cañería de conducción será de PVC, que tendrá una longitud total de 10 metros y que los accesorios utilizados tendrán una relación de radio de 5D y el coeficiente K de la válvula es de 8. Me pide determinar el diámetro de esta cañería. Bueno, si llamamos A al pelo libre aquí del agua y B al pelo libre del segundo estanque, planteando la ecuación de energía entre esos dos puntos, tendremos que todos los valores de A más la altura de la bomba, porque estoy entregando energía, será igual a el ZB más la presión en B más la velocidad en B más las pérdidas totales, ya sean friccionales o localizadas. Al ser dos estanques, la presión en A y en B serán 0 porque son atmosféricas, y la velocidad en A y en la velocidad en B será 0, las podemos despreciar, por lo que las pérdidas totales estarán dadas por la altura de la bomba menos el delta Z.
la altura de la bomba, tenemos el conocimiento de la potencia, el caudal y el rendimiento, y sabemos que es agua, por lo cual la podemos calcular. Esto nos da un valor de 14,06 metros. El delta Z lo conocemos, es un dato del problema, lo que nos da que la pérdida máxima que podemos tener, la pérdida total, ya sea friccional y localizada, será de 4,06 metros. Reemplazando la pérdida friccional por su ecuación, que aquí tenemos las pérdidas friccionales y aquí tenemos las pérdidas localizadas, tenemos el K1 que llamé al de la válvula, tenemos el K2 que será 2 codos y tenemos el K3. Estos valores los conoceremos. Lo que desconocemos es el factor de fricción, el diámetro de la cañería y la velocidad. Tenemos tres incógnitas y una ecuación por el momento. La segunda ecuación que podemos plantear es la de continuidad, como venimos haciendo, y de aquí despejar, poner todo en función de la velocidad, ya que conocemos el caudal. Reemplazando esto en la ecuación, nos queda una ecuación donde tenemos el diámetro de la quinta desconocido y el diámetro de la cuarta. Y aquí nos pasa lo mismo que nos pasaba cuando dimensionamos la cañería en el ejercicio número 3, creo, donde resulta difícil despejar de aquí el diámetro y se transforma más en un problema matemático que hidráulico. Para eso podemos hacer la misma simplicidad que hicimos antes. Por un momento podríamos no tener en cuenta las pérdidas localizadas y dimensionar la cañería solamente con las pérdidas friccionales, lo que me facilitaría bastante el trabajo. Entonces, haciendo esto, me queda una ecuación más simple y se repite el proceso que teníamos antes, donde deberé proponer un F, calcular el diámetro, con ese diámetro calcular la velocidad, calcular el reino y nuevamente calcular en F. Yo aquí he hecho una tablita en Excel para facilitar el cálculo. No es necesario realizar tantas iteraciones, aquí es solamente porque el Excel me lo facilita, pero aquí vemos que ya en la tercera iteración no tenemos variación ni del diámetro y la velocidad prácticamente no varía. Entonces esto nos da un valor de diámetro de 207 milímetros. No creo que exista un diámetro de este valor, por lo que debemos adoptar un diámetro comercial. Yo en este caso adopté el de 250 milímetros. Aquí cuando calculemos, yo digo general, pero hay que conocer el diámetro interior de la cañería, que es el que nos interesa. Probablemente el valor sea, el diámetro será conocido por de 250, pero el diámetro real será de 254, 248. Ese es el diámetro interior, el que nos interesa. Ahora sí, con un diámetro adoptado, retomamos la ecuación de las pérdidas totales y sí tenemos en cuenta las pérdidas localizadas. Entonces de aquí podremos despejar el valor de la velocidad y calcular la velocidad y posteriormente el caudal para este diámetro de la cañería. Partiendo de suponer un F, hacemos el mismo proceso que hemos venido haciendo, calcular un B y un Reynolds. En este caso, para un diámetro de 250 me da un caudal de 6,55. Me estaría verificando metros cúbicos por minuto. Me estaría verificando el enunciado que me pedía un caudal de 6 metros cúbicos minuto. ¿Qué pasa si yo no tenía el caudal, el diámetro, en vez de elegir el diámetro de 250 hubiese elegido el de 200? Justo se cortó el video. Decía, ¿qué pasa si en vez de elegir el diámetro de 250 me hubiese ido al inferior, por ejemplo, de 200 milímetros?
para un caño de 200 milímetros me da un caudal de 3,92. No me estaría verificando, no estaría entregando el caudal que necesito. En cambio con un diámetro de 50 sí estoy satisfaciendo mi necesidad y tendré la posibilidad de tener más pérdidas de carga o disminuir un poquito el nivel de la bomba, entre otras cuestiones. En los sistemas de cañerías múltiples tenemos tres casos particular para analizar. El primero es la tubería en serie. Tengo tuberías de diferentes diámetros, una a continuación de otra. Por la ley de continuidad sabemos que el caudal en A y el caudal en B debe ser el mismo, porque no tengo un ingreso distinto, no estoy alimentando el caudal con ninguna otra tubería. Por lo que esto se debe cumplir tanto para la tubería 1, para la tubería 2 como para la tubería 3. Por ende, el caudal en cada una de las diferentes secciones debe ser el mismo. Por otro lado, sabemos si podemos medir la presión en el punto A y en el punto B. Esta será la suma de la pérdida producida en 1 más la pérdida producida en 2 más la pérdida producida en 3, tanto sea la pérdida friccional como la pérdida localizada, que aquí tenemos la ecuación. Si aquí, por ejemplo, aquí tuviésemos una llave, aquí tuviésemos una T, entre otras cosas. Esta expresión se podría, si conocemos los diámetros, los diferentes diámetros, esta expresión se podría reducir un poquito más y dejar todo expresado en función de, por ejemplo, B1. Lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí dice bien F1, F2 y F3. La pérdida friccional dependía de la rugosidad relativa, epsilon sobre D. El epsilon probablemente sea el mismo si trabajamos con el mismo material, pero no así es el diámetro, y si varía el diámetro variará la velocidad y por ende variará el reino, por lo que muy seguramente el F1, el F2 y el F3 serán distintos. Si hacemos un ejercicio teniendo en cuenta esto, dice que la cañería de la figura debe transportar un caudal de 3 litros segundo y me pide determinar la carga H necesaria para garantizar esto. Dice que desprecie las pérdidas localizadas, que probablemente aquí tengo una pérdida localizada en esta embocadura y en este cambio de diámetro, pero me dice que la desprecie, y es razonable porque tenemos una cañería de una longitud importante donde van a predominar las pérdidas friccionales en comparación con las localizadas, y me dice que considere una rugosidad de 0,15 milímetros. Llamando A al pelo libre aquí del agua, aquí tenemos el punto B, C y D, aquí tenemos una descarga a presión atmosférica, planteando la ecuación de energía entre A y D. Esto estará compuesto por todo lo que pasa en A más todo lo que pasa en D, más la pérdida, que será la pérdida del tramo BC más la pérdida del tramo CD. La velocidad en A, al ser un estanque, la podemos considerar 0. La presión en A y la presión en D, la atmosférica, la misma se va. Y la velocidad en D será la misma velocidad que tenemos en la tubería dada por el diámetro 2. Entonces la llamaremos B2. Y la variación de Z está representada por H, por lo que finalmente nos queda que H es igual a la velocidad en D o velocidad en 2 más la pérdida friccional de la tubería 1 más la pérdida friccional de la tubería número 2.
tenemos todos los datos como para calcular el F1. Conocemos B, conocemos el caudal, por lo ende podemos calcular la velocidad, el diámetro, el Reynolds, y lo mismo con la tramo número 2. Calculando esto, nos da que la pérdida friccional en 1 es de 10,03 metros y 2,5 para la tubería número 2. Y esto, si bien la cañería 2 es mucho más larga, el diámetro 1 es mucho más pequeño, y esta gran variación tiene que ver con, si yo pongo todo aquí en función del caudal, aquí me queda una expresión de relación de diámetro a la quinta. La variación del diámetro es mucho más preponderante que la variación de la longitud. Por esto, este gran cambio en la pérdida friccional, y nos da un valor total de H igual a 12,56 metros. El ejercicio número 12 es el mismo planteo que teníamos recién, pero aquí nos da un caudal de 4,5 litros segundo, nos da el valor de H, dice que el desnivel es de 25 metros, y me dice que los diámetros comerciales disponibles son 50, 70, 80, 90, 110 y 150 milímetros. Que utilice el menor diámetro posible, y debo respetar que el diámetro 2 debe ser menor a 2 veces el de 1. Por ejemplo, no podría usar un caño de 50 y 110, o de 70 y 150. Me pide determinar el diámetro 1 y el diámetro 2 despreciando las pérdidas localizadas. Este se lo dejo como tarea a ustedes para que lo analicen teniendo en cuenta las cosas que hemos visto hasta el momento. Cualquier duda que parezca, lo analizamos en el foro, no hay problema por eso. Otro caso de los sistemas de cañerías es el de tuberías en paralelo. El caudal que tenemos en A debe ser el mismo que tengamos en B, salvo que existe una pérdida, una fuga, que no va a ser, ahí el caudal no sería lo mismo, o que de alguna forma yo esté alimentando algunas de estas cañerías con otro ramal, ahí el caudal será distinto. Pero si no, lo que tenemos en A debe ser lo mismo a lo que tenemos en B. Y otra cosa, por ende, la sumatoria del caudal en 1, en 2 y en 3 debe ser igual al caudal en A o al caudal en B. Otra de las cosas que sabemos de este sistema de tuberías es que la pérdida de carga disponible entre A y B será la misma tanto para la tubería en 1, para la tubería en 2, como para la tubería en 3. Si yo planteo un volumen de control que abarque A, B, tanto para la tubería 1 como para la tubería 2, como para la tubería en 3, y yo pongo un manómetro aquí en 1 y en 2, la pérdida de carga disponible que tengo es una sola, y será la misma, como dije anteriormente, para las tres tuberías, y será el mismo sistema el que se encargará de regular estas misma pérdida de carga, la distribuirá diferente en la variación de los caudales. Los caudales me van a variar, pero tendré la misma disponibilidad de energía. Expresando las pérdidas friccionales de esta tubería y llevándolas todas a función del caudal, que es lo que deseo conocer, tengo el F de fricción, el caudal y este valor de C, que son todos valores constantes que yo, no constantes, sino que voy a conocer. El pi, la gravedad, el diámetro será un dato y la longitud también. Por ende, todo esto es conocido, lo puedo llevar a una constante, y conociendo la diferencia de presión podré calcular
para cada valor de C y para cada valor de coeficiente de fricción de cada una de las cañerías, podré calcular el caudal que pasa por cada una de ellas. Aquí nuevamente el F, si varía el caudal, si varía el diámetro de esta tubería, variará la velocidad, variará el Reynolds y por ende los Fs probablemente sean diferentes. Planteando un ejercicio, tengo un sistema de tuberías en paralelo donde el nivel de Z es el mismo, ZA es igual a ZB. Conozco la presión en A, conozco la presión en B, los diámetros son los mismos entre A y B y tengo los datos de longitud y de diámetro de la tubería 1, 2 y 3. Me pide calcular el caudal que circula por cada una de ellas. Si planteamos la ecuación de energía entre A y B, dijimos que la velocidad en A y en B era la misma, el Z en A y en B era el mismo. Nos queda que las pérdidas, tanto friccionales como locales, entre A y B, están dadas por la variación de presión, cosa que conocemos. Haciendo uso de la ecuación que analizamos recién y calculando el coeficiente C para cada una de las tuberías, podré calcular el caudal que pasa para cada una de ellas. Aquí nuevamente el factor de fricción lo desconozco, porque desconozco el caudal y por ende la velocidad, entonces deberé proponer un valor de fricción, calcular la velocidad, el Reynolds y nuevamente recalcular el valor de fricción. Los valores de C para cada una de las tuberías son estos que vemos aquí, reemplazando por los valores que nos da como dato. Y aquí tenemos unas tablitas que nos dan el valor. Propongo un valor de F, en este caso está propuesto a partir de no tener en cuenta el número de Reynolds en la ecuación de la fricción. Y luego ya sí calculo el caudal, calculo la velocidad, el Reynolds y ya aquí ya sí tengo en cuenta el valor de factor, el valor de Reynolds en el cálculo del valor de fricción. Lo mismo para cada una de las tuberías. Me da un valor de caudal de 8,86 litros segundo en 1, 30,6 en la tubería 2 y 17,88 en la tubería 3, lo que da un total de 57,35 litros sobre segundo en A y en B. Otro caso que podremos tener en este tipo de tuberías, el planteo es exactamente el mismo, pero aquí conocemos el caudal que tenemos en A, por lo tanto el que tenemos en B, pero desconocemos la presión en B. Y nos pide nuevamente calcular el caudal en cada una de las tuberías y la presión en B. Partiendo del mismo análisis que teníamos antes, nosotros llegamos a la conclusión que el H, la pérdida total entre A y B era función del factor de fricción, el caudal y el C. Si yo conociese el caudal, conozco qué pasa por cada una de las tuberías, conocería la pérdida friccional. Pero no es así. Entonces, ¿qué puedo hacer? Suponer aleatoriamente el caudal que pasa por una de las tuberías. Si yo analizo, tengo una tubería de 50 milímetros, de 90 y 75. Y teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, que la pérdida variaba con el diámetro a la quinta en el denominador, es probable que el mayor caudal pase por aquí, tengo un poco menos en la tubería 2 y el menor de los caudales en la tubería 1. Probablemente sea así, desconozco la variación, pero probablemente el menor caudal pase por aquí. Entonces yo supondré que el 25% del caudal total va a pasar por la cañería 1.
con ese 25% del caudal total, que yo supongo como Q sub 1, calculo la velocidad 1, el Reynolds 1, el factor de fricción sub 1 y calculo un H entre A y B, un supuesto H, que en este caso me da de 22,20 metros. Este valor de pérdida de carga deberá ser el mismo para la tubería 2 y para la tubería 3. Por ende, yo podría calcular a partir de esta pérdida de carga, que salió de una suposición, podría calcular el caudal que pasa por la tubería 2 y por la tubería 3 para esta pérdida de carga. Eso me da que para el caudal en 2 será de 24 litros segundo y la tubería 3 14 litros segundos. Si yo sumo el caudal en 1 supuesto más el caudal que calculé en 2 y el caudal que calculé en 3, que aparten de la suposición, me da un total de 161,91 metros cúbicos hora. Este caudal es mayor al que yo tenía como dato. Me estaba diciendo que pasaban 100 metros cúbicos. Tengo un mayor caudal, en sí un caudal diferente. Lo que yo sé es que muy posiblemente, si yo adimensionalizo la relación de los caudales, me está diciendo que el 15% pasa por la tubería en 1, el 53% pasa por la tubería 2 y el 31% pasa por la tubería 3. Todo esto con los caudales supuestos. Como decía, a partir de los caudales supuestos yo llego que el 15% pasa por la tubería 1, el 53% por la 2 y el 31% por la 3. Eso significa que yo había supuesto un 25% y supuse mal. Para un caudal distinto que el que yo supuse, que fue de 161 en total, el sistema tratará de mantener la misma proporcionalidad, porque va a dependía del diámetro y de la longitud. Si yo cambio el caudal, estos porcentajes se me van a mantener en el sistema, y si yo al bajar el caudal, me va a bajar el caudal en 1, en 2 y en 3, pero me va a mantener la misma proporción. El 15% seguirá estando en 1, el 53% seguirá estando en 2 y el 31% seguirá estando en 3. Entonces, si yo multiplico este valor, este porcentaje de relación entre el 1 supuesto y el total supuesto por el caudal total que yo tengo en realidad, que era de 100 metros cúbicos, me dará que en 1 pasa 15,44 creo que era metros cúbicos minuto, metro cúbico hora, perdón. En 2 pasará a 53,4 y en 3 pasará a 31,16. Ahora bien, con estos caudales reales, a partir de mi caudal total, podré calcular la pérdida de carga real que tengo entre A y en B. Entonces, calculando la velocidad en 1, el Reynolds 1 y el factor de fricción en 1, calculo la pérdida de carga en 1, lo mismo para 2 y lo mismo para 3. En los tres casos me da aproximadamente el mismo valor, redondeándolo en 9,09 la pérdida friccional entre A y B. Por lo que si tenía una presión en A de 50 metros de columna de agua, la presión en B será de
40,91 metros de columna de agua. Otro caso a analizar en los sistemas de cañerías múltiples son sistemas de reservorios, que podría ser, por ejemplo, un dique, el tanque de agua de una ciudad y un canal de riego, o dos embalses y un tanque de agua, entre otras cosas. ¿Qué comparten todos estos tanques comunicados entre sí? Hay un punto que lo comparten y hemos llamado el punto este como punto J. Si yo analizo, hago la ecuación de pérdida, la ecuación de energía entre 1 y J, tengo la presión en 1 más el Z de 1 más la presión en 1 más la velocidad en 1 más lo mismo en J más lo mismo en J más las pérdidas, ya sea friccionales o localizadas, pérdidas en sí. En uno, al considerar un estanque, y aquí en la superficie, la velocidad será 0, la presión será en 0. La velocidad en J, en un punto particular de J, como la sumatoria de los caudales que yo tengo en este J es igual a 0, podría considerar la velocidad 0, o tal vez podría decir que la velocidad, lo mismo que decimos antes, que la velocidad, la carga de energía de velocidad es despreciable comparada a la pérdida friccional que yo tengo entre estos tramos. De cualquiera de las dos formas la desprecio. Entonces, haciendo aquí el valor de Z más el valor de la presión es lo que conocemos como la altura piezométrica, la piezométrica de J, o siendo que el valor de la piezométrica en J estará dado será igual al valor de Z del reservorio menos las pérdidas que tengo entre ese reservorio y el punto J. Haciendo lo mismo desde 2 hacia J y desde 3 hacia J, llego a esta expresión. Por lo que y estas pérdidas serán iguales a el factor de fricción por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2g. Entonces, si yo conozco la altura piezométrica aquí en J, y sabiendo que la sumatoria de los caudales en J será igual a 0, tengo el problema resuelto. El problema está en que no conozco este valor de la piezométrica en J. Entonces, ¿qué podría hacer? Suponerlo. Yo supongo un valor de la piezométrica en J, calculo los caudales y verifico que la sumatoria de los caudales sea igual a 0. Esto significa, si la sumatoria de los caudales son iguales a 0, significa que algunas de estas flechas, posiblemente dos o posiblemente una sola, tengan sentido contrario al que representa aquí. Por ejemplo, el estanque 2 podría alimentar a estanque 1 y al estanque 3, quedando este caudal así igual así. Y la sumatoria sería, por ejemplo, que el caudal en 1 sería igual al caudal en 2. El caudal en 2, perdón, sería igual a la sumatoria del caudal en 1 más el caudal en 3. Entonces, yo supongo un valor de la piezométrica, calculo los caudales y verifico la suma en J. Si el valor me da distinto de 0, significa que el valor de la piezométrica obtenida propuesto es incorrecto y deberé variar ese valor hasta llegar a la verificación de la sumatoria de los caudales. ¿Cómo varío si subo o aumento ese valor de la piezométrica? Lo veremos ahora en un ejercicio. Este ejercicio me dice
me pide calcular el caudal que pasa por cada una de las tuberías, la 1, la 2 y la 3, de estos estanques comunicados. Anteriormente habíamos dicho que comparten las tres tuberías, y lo único que comparten es el punto número J. Entonces, si yo conocía la piezométrica en J, es decir, el valor de Z más la presión que tengo en J, podía calcular el caudal de cada una de estas tuberías. Entonces, ¿cuál van a ser los valores límites que yo tengo aquí? Y es imposible que tenga más energía disponible que la que me da el tanque superior, en este caso 30 metros. Este sería mi límite superior de Z más de la piezométrica en J. Y no sería imposible, pero sería muy raro que fuese menor a mi estanque inferior. Aquí tendría ahí pasarían cosas raras. Entonces mi límite inferior será el del estanque. Entonces, en este caso, la piezométrica podría variar entre 30 y 9 metros. ¿Cuánto? No lo sé. Debo suponerlo. Entonces, si yo supongo un valor de la piezométrica aquí, mi línea de energía entre A y J será esta, entre B y J será esta, y entre C y J será esta. Entonces, si yo planteo la ecuación de energía entre A y el punto J, la velocidad en A, que aquí está como 1, es 0. La presión en A es 0. Dijimos que la velocidad en J, o podría considerarla 0 porque la sumatoria aquí de los caudales es 0, o es despreciable respecto a lo que me produce la pérdida friccional o total entre 1 y J. Entonces, habíamos dicho que la altura piezométrica en J era igual a la diferencia entre el nivel, el Z de A, menos la pérdida que tengo entre A y J. Lo mismo para B y lo mismo para C. Y si yo suponía un valor de la piezométrica, podía tener este valor de la pérdida. A partir de la pérdida friccional podría calcular la velocidad y por ende el caudal. Entonces, yo aquí en este caso supuse la piezométrica en el punto J de 20 metros. Eso quiere decir que estoy por encima de el tanque número 2. Entonces me estaría diciendo que el estanque 1 o A alimenta tanto a B como a C. Eso es lo que me estaría diciendo mi suposición. Y tiene que ver con estos signos que tengo aquí, que esto me da negativo, y significa que yo debería haber planteado en B y en C la ecuación de energía al revés. Nada más que eso significa este signo negativo. Al tener este signo negativo, cuando calcule la velocidad, deberé usar el valor absoluto de las pérdidas, porque si tengo un valor negativo aquí, la calculadora, el Excel, lo que use, me dará error. Entonces, a partir de mi piezométrica de supuesta, calculo el caudal en cada una de las tuberías, y en este caso me dio 1,3
0,17 y 0,37. Haciendo la sumatoria de estos caudales, aquí yo lo hago como el producto de este valor de caudal por el 1. Aquí este menos 1 hace que esto reste. Entonces sería Q1 menos Q2 menos Q3 me da 0,7587. ¿Qué significa esto? Que es diferente de 0. O sea, tengo más aporte que consumo, me estaría diciendo. ¿Cómo analizo esto? ¿Qué debo hacer con la piezométrica? ¿Subirla o bajarla? Si yo aumento la piezométrica, por ejemplo 25, si yo aumento la piezométrica aquí, me disminuirían la pérdida que tengo disponible. Si me disminuye la pérdida de energía que tengo disponible, me va a disminuir el caudal. Hagamos un ejemplo a ver qué sucede. Cambiando el valor a 25, por ejemplo, dijimos que disminuía la pérdida, y si disminuye la energía disponible, me va a disminuir el caudal. Y si me disminuye el caudal, me disminuye el caudal en cada una de las tuberías. En la principal me disminuye el caudal total. Aquí estaría más cerca estoy en un valor mejor que el que estaba anteriormente. Pero para continuar, entonces, viendo esta baja, yo debería seguir aumentando el valor de la piezométrica. Pero vamos a hacer el caso opuesto para ver que si yo disminuyo la piezométrica, me aumenta la energía disponible que tengo entre cada uno de los tramos y me va a aumentar el caudal en cada uno de estos casos. Yo había iniciado con 20, pasé a 25 y ahora vamos a poner, por ejemplo, 17. Al poner 17 aumentó considerablemente el caudal, estoy lejos del caudal en J igual a 0, y elegir el valor de 17 lo que me cambiaría el sentido que yo había propuesto en un inicio. Si yo elijo 17, significa que estoy por debajo de esta línea piezométrica y A y B me estarían alimentando C, cosa que por el resultado que me da es erróneo. Habíamos llegado a un valor de 25 que daba casi 0 y probemos qué sucede con 26, por ejemplo. Con un valor de 26 estoy prácticamente cerca del caudal igual a 0. Probablemente sea 26,02, 26,03 o 25,90 y algún valor cercano. En un examen final, si les toca un ejercicio como esto, es muy difícil que hagan todo este proceso en el tiempo necesario a mano. Por lo que se hace normalmente, se hace una iteración, por ejemplo, la primera en 20, y su respuesta final será: ¿qué debo hacer con ese caudal, con esa piezométrica? ¿Debo subirla o debo bajarla para acercarme a la sumatoria del caudal total? Porque lo único que harían es repetir el proceso, y si hacen bien el primer proceso, es lógico que hagan bien el segundo, y no podrían perder tiempo, no les alcanzaría el tiempo para llegar a este valor tan filo. Aquí, al hacerlo en una tabla de Excel, es mucho más rápido. Les dejo como tarea este ejercicio que pone un poco en práctica el valor de la piezométrica aquí y conjunto tuberías en paralelo. Me pide calcular el caudal de A hacia B, dando todos tienen la misma longitud, todos tienen el mismo diámetro y el valor de epsilon. Me da este valor de H y me pide calcular ese caudal. Y después me pregunta cuánto debe valer este H entre A y C para una presión en C menor a 0,6 kilogramos sobre metro cuadrado. Se lo dejo y cualquier consulta estamos a disposición en el foro de consultas.